buenos días, qué gusto saludarle, bienvenido a este espacio que lleva a usted en cada mañana una actualización sobre la información del comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Ayer Cuba registraba 550 nuevos casos positivos a la COVID-19, una cifra récord, un nuevo récord en la estadística sobre el comportamiento de la enfermedad. 3 fallecidos lamentablemente a consecuencia de la COVID-19 y se reportaron 226 altas clínicas. Las provincias con mayores cifras de contagio en la jornada de ayer: Santiago de Cuba, La Habana, Matanzas y Guantánamo. El llamado es a participar, a cuidarse y a extremar las medidas en casa, en el hogar, en cada comunidad cubana. Me acompañará en este primer momento de actualización el intérprete de lengua de señas, Leonel Mieres, y ya le doy la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, otra mañana, muy buenos días. Buen día, Gisela, buenos días el equipo que nos acompaña, intérprete de lengua de señas, y todas las personas que siguen la información diaria en diferentes lugares, no solo en Cuba, también tenemos algunas referencias. Hoy un día también complejo, en el que todavía no se logra una reducción como la que esperamos que suceda en las próximas semanas, en los próximos días. Pero de todas formas se trabaja y las medidas están y surten efecto. Lo que es un poco más lento por todo lo que transitó durante el fin de año, que todos hemos hablado ya de las actividades festivas, las violaciones, que son los que conllevaron a esta transmisión que tenemos en estos momentos. Hoy nuevamente tenemos que lamentar el fallecimiento de 2 personas, darle las condolencias a sus familiares, a sus amistades. En este caso estamos hablando de una señora, una paciente de 83 años del municipio de Santiago de Cuba y la provincia de Santiago, que el elemento epidemiológico que tenía era el ser contacto de un caso confirmado. Desde el punto de vista de los antecedentes de enfermedades, bueno, era hipertensa, tenía un hipotiroidismo, comenzó con síntomas el 8 de enero, tuvo una evolución muy tórpida desde el inicio, o sea, muy tórpida no, muy rápida la evolución después que comenzó con síntomas, de forma tal que realmente estuvo ingresada en unidades hospitalarias durante 2 días. Reitero, comenzó el 8 de enero con tos seca, fiebre, decaimiento, se ingresa posteriormente ya con falta de aire, unido a la tos y al decaimiento. Se presenta desde el principio una falta de aire, inicialmente estable, pero lamentablemente de forma un tanto brusca, y reitero, con poco tiempo de hospitalización, tuvo una disnea intensa, cianosis, sudoración, hace una parada cardíaca en asistolia, se trata de reanimar, se hacen las maniobras de reanimación cardiopulmonar que realmente no son efectivas y lamentablemente falleció. Reiteramos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amistades, y es la evolución que tienen algunos casos, que no es que quemen etapas, es que realmente se complica, máxime en determinadas edades, cuando hay algunas comorbilidades asociadas. La otra persona que falleció en el día de ayer es una paciente de 87 años del municipio de Camagüey, en esta provincia, también contacto de un caso positivo que tenía algunas comorbilidades previamente: hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus y algunos signos de demencia ya en el momento que fallece. Comenzó con los síntomas el día 6 de enero, el 7 ya fue ingresada, se confirmó y realmente evolucionó de una forma un tanto tórpida,
de forma tal que tuvo un empeoramiento clínico con falta de aire, hipotensión arterial, sudoración, taquicardia, hizo una parada cardíaca y realmente, aunque se trató de reanimar, los resultados fueron, no pudo ser posible su reanimación. Esta es la situación. Realmente lamentamos mucho estos fallecimientos y damos las condolencias a sus familiares y amistades y conocidos, que realmente son las complicaciones que tiene esta enfermedad, que siempre reiteramos lo importante de la protección de las personas, lo importante de la protección de cada uno de los cubanos, de las personas que vivimos en nuestro país y en cualquier lugar del mundo. Vaya, ¿para qué vamos a engañar? Con este comportamiento, pues en el día de hoy hay 7.214 pacientes ingresados, una cifra de las más elevadas que hemos tenido. Sospechosos, 2.567, personas que tienen ya alguna sintomatología de la enfermedad. En vigilancia, 987, y la cifra más alta de casos activos, de casos confirmados que la tenemos ingresados, pues la tenemos en el día de hoy. 3.660 personas con diagnóstico de COVID, con el PCR positivo, que se encuentran ingresados. Ayer nuevamente se superaron las 14.000 muestras, 14.579 muestras se procesaron en los 18 laboratorios de biología molecular de nuestro país que realizan este diagnóstico, y como resultado del análisis de estas 14.579 muestras se diagnostican 505 personas con la COVID-19. Otra cifra de 500, inferior a la de ayer, pero de todas formas elevada para los propósitos que tiene nuestro programa y las acciones que se desarrollan. Con este número de muestras procesadas ayer y de pacientes diagnosticados, pues ya se acumulan 1.649.009 muestras estudiadas y 16.549 personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad. Estamos hablando del 1% de las muestras procesadas, pues resultaron positivas a la COVID-19. Siempre brindamos la información del comportamiento de los estudios que se realizaron de cada una de las provincias, y como acontece por la complejidad epidemiológica, de La Habana se procesó el 46,1%, de Matanzas el 7,8%, de Villa Clara 1002 el 7%, Pinar del Río el 1,7%, Ciego de Ávila el 6,7%, Camagüey 3,9%, Holguín 6,5%, y así se procesaron muestras de todos los territorios del país, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud. Este fue el comportamiento del análisis de muestras en el día de ayer. De los 505 pacientes, personas que se diagnosticaron ayer con la COVID-19, el 72,5% pues eran contactos de casos confirmados. Y ya en el acumulado es el 74,7%. Oscila ahí entre un 70, a veces un 80%, y yo lo reitero, porque esa es la importancia, fíjense, esa es la importancia de cuando uno le confirma la enfermedad, pues aportar el mayor número de información de personas con la cual ha tenido contacto en los últimos 14 días, que es el periodo de incubación máximo.
porque ahí generalmente es donde se logra un mayor % de confirmación. 33 de las personas diagnosticadas ayer, de las 505, pues tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país, el extranjero. Y ya en el acumulado, el 21,9% han tenido fuente de infección en el exterior de nuestro país. Ayer, en diferentes provincias del país, no se pudo precisar la fuente de infección de 37 de las personas diagnosticadas, y realmente en eso se trabaja para poderlos identificar, porque los identifico y puedo hacer las acciones más completas. De los 505 casos diagnosticados ayer, el 20,2% está vinculado a viajeros internacionales, que también esto lo vamos analizando diariamente porque es lo que nos produjo la mayor afectación, no el viajero, sino las violaciones que se cometieron y que todavía se cometen en algunos lugares del protocolo establecido en la atención a esos viajeros con que no debiera provocar ninguna transmisión. Con esta situación ya el 68,8% de todos los casos autóctonos que hemos tenido en Cuba en los últimos, a partir del 15 de noviembre, pues están relacionados con viajeros internacionales. Hay incluso provincias que el 100% de los focos que tienen en el día de hoy de transmisión de la enfermedad están relacionados con este tipo de contagios. Por provincia, los 500 casos diagnosticados ayer, los 500 pacientes diagnosticados, La Habana con el mayor número, 175, Santiago de Cuba con 91, Matanzas también una cifra elevada, 81, Villa Clara 41, Ciego de Ávila 27, Artemisa 19, Camagüey 15, Las Tunas 11, Cienfuegos 9, Holguín 8, Pinar del Río 6, Guantánamo 5, Mayabeque 5, Granma 5, Santi Espíritu 2, y se confirma un caso en el día de ayer del municipio especial Isla de la Juventud. Como ustedes ven, La Habana, Santiago y Matanzas, y en cuarto lugar Villa Clara, con las cifras más altas de casos confirmados en el día de ayer. El 51,7% de todos los diagnosticados ayer del sexo femenino y el 48,3% del sexo masculino. No obstante, como ocurre desde que comenzó la pandemia, en el acumulado, el sexo masculino con el 51,2% y el femenino con el 48,1%. El 52,3% de los 505 casos confirmados ayer estaban totalmente asintomáticos. Y en el acumulado el 63,4% estaba totalmente asintomático. Complejidad y característica de esta enfermedad. Por grupos de edades, ayer se diagnostican 69 personas con menores de 20 años. De esas 69, 54 en edades pediátricas, estamos hablando de 18 años y menos. Y con estos 54 diagnosticados ayer, se acumulan 1.738 casos confirmados de este grupo de edad. Activos, o sea, de estos 1.738, están ingresados, están activos, están confirmados, tienen el PCR positivo, 308, y se ha recuperado el 81,7% de todos
los niños, los jóvenes en edades pediátricas que han sido confirmados. Y una cifra que no habíamos tenido, lo dice el incremento de los casos, 5 reportados de graves en la noche y el día de hoy. Graves con una estabilidad, además algunos de estos niños con algunas enfermedades asociadas, y donde se hace un trabajo intenso para que realmente Cuba continúe exhibiendo en el mundo que no tiene ningún fallecido menor de 20 años de edad, como no tiene ninguna embarazada ni ningún trabajador de la salud que haya fallecido por esta enfermedad. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué estos grupos de riesgo? No, porque estos grupos de riesgo en el mundo han aportado casos, sobre todo los trabajadores de la salud, que es un grupo de riesgo por el trabajo que realizan, que ha ocasionado afectación y fallecimiento en otros lugares. 206 personas de las 505 diagnosticadas ayer de 20 a 39 años de edad, de 40 a 59, 148, y un grupo de riesgo muy importante, 60 y más, se diagnostican ayer 82 personas que representan el 16,2%. De los 505, 472 son autóctonos, son consecuencia de transmisión en nuestro país, y ya vimos anteriormente estos autóctonos cómo se relacionan con contactos y con viajeros o con contactos positivos como consecuencia de viajeros en un % importante. Y ayer se diagnosticaron 33 personas importadas que arribaron a nuestro país, se le aplicó el protocolo, se estudiaron y se confirmaron con la enfermedad. Estas 33 personas pues pertenecen a las provincias de Pinar del Río 1, de La Habana 12, de Mayabeque un caso, de Matanzas 3, de Cienfuegos 1, de Villa Clara 5, de Ciego de Ávila 3, de Las Tunas un caso, de Holguín 2 casos, de Santiago de Cuba 4 personas que habían arribado del exterior, pues fueron diagnosticadas con la enfermedad. Por países, que traduce el número de personas que arriban de estos países y la complejidad que presentan: Estados Unidos de Norteamérica 6, México 5, Polonia 4, Haití, Colombia 3 cada uno, Canadá 2, y España, Japón, Rusia, Bolivia, Alemania y Panamá con un caso importado, o sea, un caso importado de estos países, pues fueron confirmados en el día de ayer. Y de estos importados, pues 12 son extranjeros, 4 polacos, 2 angolanos, un norteamericano, una congolesa, una haitiana, un español, un japonés y un ruso, que se confirmaron ayer. Como ha pasado en los últimos 10 días, el número de casos autóctonos supera en gran medida a los importados. Y ayer pues fueron 472 personas que se diagnosticaron en Cuba, que la adquisición de la enfermedad fue en nuestro territorio como consecuencia de la transmisión que existe en algunos territorios. De Pinar del Río, su municipio cabecera, se diagnosticaron 5, de Artemisa 19, 6 de Guanajay, 5 de Alquizar, 2 de Artemisa, 2 de Bauta, 2 de San Antonio de los Baños, 2 de San Cristóbal. De la provincia de La Habana, 163, estamos hablando de 24 en el municipio de Arroyo Naranjo, 21 en Centro Habana, 18 de Boyero, 14 de 10 de octubre, 12 de La Lisa, Habana Vieja 11, Habana del Este 11, Playa 10, Plaza de la Revolución 9,
Guanabacoa 9, San Miguel del Padrón y Cotorro con 7 casos confirmados ayer cada uno, del Cerro 5, de Marianao 3 y de Regla 2. Como pueden apreciar, una dispersión importante en todo el territorio de La Habana. De la provincia de Mayabeque, los 4 casos autóctonos que se confirman ayer son del municipio de Güines. En el caso de la provincia de Matanza, que confirma también una cifra elevada, 27 del municipio de Matanza y 26 del municipio de Cárdenas. Del municipio de Colón, 10, 7 de Jovellanos, Jagüey Grande con 4 casos confirmados, Pedro Betancur con 2, Calimete y Perico con 2 cada uno, y Los Arabos y el municipio Martí con un caso confirmado cada uno. En la provincia de Cienfuegos se confirman 8 personas con la COVID, 5 del municipio Cabecera y 1 de Cruces, 1 de Abreu y 1 de Palmira. Villa Clara, que confirmó 36 casos autóctonos, 30 del municipio de Santa Clara, 3 del municipio de Placeta, 2 de Manicaragua y 1 de Caibarién. En el caso de Santi Espíritu, pues confirma 2 casos, uno del municipio de, los 2 son del municipio Cabecera. En el caso de Ciego de Ávila, los 24 casos confirmados ayer, pues pertenecen a Majagua 10, Morón 8, Ciego de Ávila 3, Ciro Redondo 1, Florencia 1, Chambas 1, Camagüey 15, y Chambas 1. De la provincia de Camagüey, los 15 casos confirmados pues pertenecen al municipio de Cabecera. En el caso de Las Tunas, los 10 casos confirmados, 6 pertenecen al municipio de Las Tunas, 3 al municipio de Puerto Padre, 1 al municipio de Jesús Menéndez. En el caso de la provincia de Holguín, que diagnostica 6 casos autóctonos, son 1 de cada municipio, 1 de Holguín, 1 de Moa, 1 de Urbano Noris, 1 de Rafael Freire y 1 de Sagua de Tánamo. Granma confirma 5 casos autóctonos, 4 de Boyero y 1 de Manzanillo. Santiago, con una cifra elevada de casos confirmados, el mayor número del municipio Cabecera, 74. Palma Soriano y Contramaestre con 2 casos cada uno. San Luis con 3 casos cada uno. San Luis con 2 y Mella y Songo La Maya, segundo frente, Guamá y tercer frente, con un caso confirmado cada uno. En la situación de la provincia de Guantánamo, los 5 casos que se confirman, 4 son del municipio de El Salvador y 1 del municipio Cabecera. Y se diagnostica un caso ayer, autóctono del municipio especial Isla de la Juventud. Como ustedes ven, que es lo que ha caracterizado el comportamiento en estas últimas semanas y en estos últimos 15 días más, fue una dispersión muy importante en el país, de casos importados inicialmente y ya con un número importante de casos autóctonos. Incluso, ustedes recuerdan que siempre decíamos que habían 2 municipios en Cuba que no habían tenido casos de COVID. Uno es el municipio de Yateras, en la provincia de Guantánamo, que se reitera, y Tercer Frente. Y lamentablemente hoy estamos informando un caso confirmado autóctono del municipio de Tercer Frente. Un municipio intrincado, montañoso, muy productivo, pero que lamentablemente esta transmisión provoca que sucedan estas cosas. Ahí, si ponen el gráfico donde se ven los importados y los autóctonos, ahí está, se ve cómo ha ido los autóctonos,
pues han ido incrementándose, los importados cada vez menos. Claro, esto tiene una razón. Primero, los importados, el número de viajeros, pues ha bajado. El número de viajeros, hemos dicho siempre que llegamos a tener aquí más de 5.000 viajeros en un día por los 10 aeropuertos internacionales que tenemos en todo el territorio nacional, y esa cifra está alrededor de 1.000 y tantos diarios, por lo tanto el número es menor. Segundo, se le está exigiendo desde el día 10 que traiga un certificado de PCR ratificando que es negativo de una muestra tomada en las últimas 72 horas antes de salir. Por lo tanto, ahí se quita un grupo de los que se diagnosticaban en el PCR que se le sigue tomando en el aeropuerto. Y tercero, se sigue cumplimentando el protocolo. No podemos hablar con tanta seguridad de que no se viole lo que está establecido en el protocolo, y es fundamentalmente la causa del incremento de los casos autóctonos, que como ustedes escucharon, más del 60% está relacionado con contacto con casos importados. Claro, es no consecuencia de ser contacto, es violaciones al tener contacto con estos viajeros antes de que se haya realizado el estudio completo que abarca la muestra del aeropuerto y la muestra del quinto día. Con este comportamiento de los 500 casos de ayer, Cuba, la tasa por provincia hasta el día de ayer en Cuba es de 34,45 eso es tasa de incidencia de casos positivos por 100.000 habitantes. En Cuba es de 34,45. Y siguen estando las provincias de Guantánamo con 79,2, Matanzas con 69, Santiago con 57,9, La Habana con 53,4, Villa Clara con 38,2, Artemisa con 32,4, Ciego 29,1, Mayabeque 23,4, Camagüey 22,5. De ahí el municipio especial, Pinar, Cienfuegos, Holguín, Las Tunas, Santi Espíritu y Granma, con tasas por debajo de 20. Y las tasas más bajas, en estos momentos Granma con 5,38 y Santi Espíritus con 6,65 casos de COVID-19 por 100.000 habitantes. Ese es el comportamiento. Fíjense que un mayor por ciento de la afectación está en centro-occidente, y en el caso de las provincias orientales, del territorio oriental, pues Guantánamo y Santiago de Cuba son los que tienen las tasas más elevadas. Por municipio, en los últimos 15 días, pues no tiene muchos cambios en comparación con el día de ayer. Santiago, Guantánamo, Matanzas, Santa Clara, Camagüey, Centro Habana son los municipios con un mayor número de casos en los últimos 15 días, pero Boyeros, Arroyo Naranjo, Cárdenas, Plaza de la Revolución, todos tienen cifras de más de 100 casos. Ya 10 de octubre, Playa, San Miguel del Padrón, La Lisa, Habana del Este, El Cerro, el municipio Pinar del Río y el municipio Habana Vieja, pues tienen cifras por encima de 50, de 60, de 70. Ahí están en la pantalla, que son los municipios, reitero, donde hemos tenido mayor número de casos de COVID-19 en los últimos 15 días. Y en La Habana, ya muy específicamente, que es una provincia con la complejidad propia de su estructura, de los movimientos que existen, pues Centro Habana con 99 casos,
Boyeros con 98, Plaza de la Revolución con 92, San Miguel del Padrón con 84 y Arroyo Naranja y 10 de octubre con 81 cada uno, pues son los que tienen un mayor número de casos diagnosticados en los últimos 15 días. Este es el comportamiento en Cuba, este es el comportamiento por provincia, este es el comportamiento con municipios. Reiterar solamente que es una dispersión importante, que es en todos los territorios. Por eso las medidas en algunos lugares son más rigurosas, teniendo en cuenta la etapa y fase de transmisión en que se encuentra el territorio, y son más rigurosas. No se aplican por igual en todo el país, sino que se va aplicando en dependencia de la complejidad, y los consejos de defensa provinciales, municipales, van adecuando todas estas restricciones de forma tal de controlar la transmisión que existe en ellos ahí. En resumen, de Cuba, de 16.549 pacientes que se han diagnosticado con la COVID-19 hasta el día de hoy, se mantiene ingresado la cifra más alta de casos activos, 3.660, estamos hablando del 22,1% de todos los casos diagnosticados. De estos 3.660, el 99,2%, estamos hablando de 3.349, pues tienen una evolución clínica estable. Ayer lamentamos el fallecimiento de 2 personas en nuestro país, y con este comportamiento pues se acumulan 160 personas que han fallecido en Cuba con la COVID-19, y lamentamos mucho y reiteramos nuestras condolencias a sus familiares y amistades. Esto da una letalidad para Cuba del 0,9%, prácticamente el 1%, que estamos inconformes, se siguen adecuando nuestros protocolos, se siguen haciendo más cosas preventivas, más acciones preventivas, aunque tal vez pudiéramos decir que es inferior a la letalidad que exhibe el mundo, que es de 2,14%, y a la letalidad de la región de las Américas, que es todavía superior, de 2,31%. 2 personas que se evacuaron, 28 casos confirmados que han retornado a sus países. Ayer una cifra de alta importante, 221, pero menos del 50% de los casos confirmados. Por lo tanto, el balance es negativo y hace que los activos se mantengan elevados. Y con estas 221 altas que se dieron ayer, pues ya el 76,7% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba pues se han recuperado de la enfermedad. Se han recuperado, como hemos estado informando y se ha estado informando en el grupo nacional, pues quedan un grupo de secuelas que se siguen por sus médicos de familia y por especialidades en dependencia de la secuela que deja esta enfermedad. Por lo tanto, no es una enfermedad tan inocua, tan sencilla, que pasa como un catarro más, sino que es una enfermedad que en ocasiones vemos el desenlace fatal que tiene, y en ocasiones deja un grupo de secuelas de las mismas. Ayer y hoy una cifra muy elevada de personas en las terapias intensivas ingresadas. Estamos hablando de 38 pacientes confirmados, de ellos 17 en estado crítico y 21 en estado grave en el día de ayer. Reitero, se trabaja, se lucha e indiscutiblemente se recuperan, porque todos los días, lo que pasa es que yo no lo informo, pero todos los días hay un grupo de pacientes
que salen de crítico a grave, que salen de grave a de cuidado y que de cuidado se van de alta en un momento determinado. Por lo tanto, se recuperan, ahí están los porcientos de recuperación, pero el riesgo de ese número de pacientes en salas de terapia intensiva con un estado grave o con un estado crítico, pues realmente no deja de entrañar un riesgo importante de la enfermedad. El gráfico con las barras que ilustra un poco el comportamiento desde que empezó la pandemia, pues ya ustedes ven como enero hasta el día 13 de enero es una cifra muy elevada de casos confirmados, 4.493. Y como siempre hacemos referencia, el mes más alto que habíamos tenido fue diciembre, que fueron 3.675. Ya enero acumula 14 fallecidos, lo cual de una letalidad de 0,27%. Esto es la misma letalidad que tuvimos en el mes de diciembre, más baja que en los meses anteriores, pero de todas formas es un comportamiento muy elevado y que se trabaja para que esto se logre reducir. Esta es la situación, Gisela, el resto de los compañeros, todas las personas que nos escuchan. Esta es la situación de Cuba. Se trabaja muy fuerte, fíjense, se trabaja muy fuerte, se analiza diariamente, hay una inquietud científica para lograr revertir esto, estrategias epidemiológicas que permitan cortar la transmisión o disminuir la transmisión, teniendo en cuenta que es una enfermedad con características de muy difícil control. El mundo lo está diciendo, no es que el mundo. Ayer mismo revisábamos un artículo de Fauci, el científico norteamericano, asesor, que además es un experto en estos temas, y él decía, claro, los pronósticos se modifican mucho con las acciones que tú haces. No es que esté destinado, ¿no? Él decía que todavía faltan los meses peores y las semanas peores. Entonces, cuando yo leía aquello, cualquiera diría, bueno, pero que lo que estamos haciendo no sirve, que las vacunas no sirven. Y él hacía un análisis, como buen científico que es, donde dejaba claro que con las características de esta enfermedad, su difícil control, su gran transmisibilidad, el hecho de que aunque se esté aplicando vacuna en algunos países, y también de eso se ha ido dando información, pero sin embargo, una cobertura para poder decir que se va controlando la enfermedad, se plantea entre un 70 y un 80% de la población. Bueno, ¿en qué momento llegaremos a ese nivel de cobertura? Entonces realmente él lo decía, que se avisoran semanas de mucha más complejidad y tal vez meses de mucha complejidad. A esto únale, y no es que yo esté, yo lo que estoy es tratando de sensibilizar a toda la población, a todas las personas, sensibilizarnos todos de la necesidad de las medidas de protección, por una razón muy sencilla, porque ha sido de muy difícil control. A esto súmele que las nuevas cepas que se están planteando, la de Gran Bretaña relacionada con Sudáfrica, la otra que se plantea, que surgió en Brasil, son cepas que lo que hacen es tener todavía características peores de transmisibilidad, o sea, son más contagiosas. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo vamos a parar esto? Y no tengo duda que se va a parar, fíjense, lo que conlleva un trabajo muy fuerte de todas las personas en cualquier lugar del mundo y en nuestro país más. Y yo digo cualquier lugar del mundo porque a veces los cubanos salen al exterior y si no se protegen bien, pues lamentablemente regresan con el contagio de la enfermedad. Esta es la situación. El parte de la información sobre Cuba, doctor, hoy discretamente mejor, si pudiéramos calificarlo así. Menor que ayer. Que ayer.
45 menos que en la jornada de ayer. Ha sido la conferencia de prensa del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, con la información sobre el comportamiento de la COVID-19 en el territorio nacional. Le propongo una pausa, doctor, antes de conocer la información del mundo. Antes compartimos, como siempre, a modo de resumen, los principales datos estadísticos manejados hoy por el experto. 3.660 confirmados totales, estos son los casos activos, 7.214 cubanos ingresados, hoy sospechosos, también confirmados, decíamos el total de confirmados, 3.660, el total de confirmados en esta jornada, 505 cubanos contagiados con el virus SARS-CoV-2, menos 45 que en la jornada de ayer, discretamente menor, aunque los hospitales crecen. Ya veíamos la cifra de ingresados totales, más de 7.000 personas, 2 fallecidos a consecuencia de la enfermedad. Lamentablemente, Cuba acumula hasta este momento 160 fallecidos desde el inicio de la epidemia el pasado 11 de marzo. Por tanto, el llamado de atención en conferencia de prensa a toda la familia cubana. El virus sigue estando presente, ya lo aclaraba, altamente contagioso, difícil de detectar también. Por tanto, siempre la alerta del epidemiólogo en esta conferencia de prensa. 38 cubanos en terapia intensiva, la cifra más alta desde el inicio de la epidemia, 17 críticos y 21 graves, más de 14.000 muestras analizadas en la jornada de ayer. La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas y Villa Clara son las provincias hoy con mayores cifras de contagio. 69 personas menores de 20 años diagnosticadas con la enfermedad. Atención a la familia, siempre este llamado. En las últimas jornadas se ha insistido en este tema. 54 en edades pediátricas, 5 reportados de grave, con una estabilidad, lo decía el doctor, a partir algunos con enfermedades también asociadas de base. 472 del total de confirmados en esta jornada, 505 y 33 importados. Son las cifras generales, globales, de la estadística del comportamiento de la enfermedad en Cuba. Pero ¿qué sucede en el mundo? ¿Cuál es la situación actual de la epidemia en otras regiones del mundo? También en la región de las Américas. Usted lo va a conocer después de la pausa. Y entramos ya en el segundo momento de información, esta vez para conocer cuál es el comportamiento de la enfermedad a nivel internacional. Me acompañará en este segundo momento la intérprete de lengua de señas, Eileen Coto. Bienvenida. Y ahora sí, doctor, ¿cuál es la estadística a nivel internacional? ¿Sigue presente la enfermedad en 189 naciones? Sigue presente en 189 países. Nuevamente, casi 500.000 de personas se contagiaron ayer en el mundo, y esto hace que la cifra ya suba a 92.306.443 personas confirmadas. Fallecidos en el día de ayer, 11.422, una cifra elevada, y 1.977.737 personas han fallecido como consecuencia de esta enfermedad en el mundo. Eso da una letalidad de 2,4%. Para dar una idea de cómo es de difícil el control de esta enfermedad si no se tiene una participación activa y rigurosa. Ayer leíamos en un artículo que en los Estados Unidos de Norteamérica, que como vamos a ver es de los países con mayor afectación, en una semana se diagnostican 2.500.000 personas alrededor, una cifra exacta, con la enfermedad, lo cual traduce el riesgo de contagio de la misma. La región de las Américas, que representa el 44,3%
24% de todos los casos del mundo, sigue como epicentro, ya acumula de los 92 millones, 40.842.173 casos son casos contagiados en la región de las Américas, casos confirmados en la región de las Américas. Falleció una cifra también elevada de personas, 4.845, y ya se acumulan 944.335 fallecidos desde el comienzo de la pandemia en la región de las Américas, que, como ya había comentado, da una letalidad superior a la del mundo de 2,31%. Solamente decir que en el mundo había hasta anoche 21.048.840 casos activos. O sea, porque aquí hay datos que son desde principios del año 20, en algunos lugares desde marzo, en otros desde febrero, pero aquí hay datos que te dice lo que teníamos ayer, activos, personas diagnosticadas que estaban todavía confirmadas, o sea, con PCR positivo. 21.048.840 en el mundo, y en la región de las Américas 10.909.579 casos activos. Cifras muy altas. Una escalada de casos. ¿Qué pasa con los casos activos? Que son personas que están transmitiendo la enfermedad. Y como también uno está al tanto, además de que los medios de divulgación en Cuba apoyan mucho todas estas informaciones, pues en muchos lugares del mundo estas personas están en su domicilio, no están ingresadas. Entonces, el riesgo de transmisión es todavía más elevado. Doctor, tenemos algunas preguntas en esta jornada, si ya concluyó. No, yo solamente quería ilustrar con una última tabla, no vamos a entrar en los mapas con los países, vamos a ver los datos, gracias, que la actualizamos además con la información de ahora por la mañana. Esta es una página Worldmeter que usted entra y actualiza los datos. Y ahí ustedes tienen los casos por millón de habitantes y los fallecidos por millón de habitantes. El mundo, ahí lo tienen, 11.917 casos. Estados Unidos de Norteamérica, que es el país que encabeza de la lista de los países más afectados, 71.124 casos confirmados por COVID-19. La India, 7.700. Brasil, 38.700. Gran Bretaña, 47.175. Francia, 43.311. Y Cuba, que estamos inconformes, estamos hablando de un rebote, pues tiene 1.417 casos confirmados por millón de habitantes. Ahora, fallecidos, que es la otra cifra que eriza a veces cuando tú la dices, pues por millón de habitantes, el mundo 255,2, pero Estados Unidos son 1.186. India con una letalidad que no es alta, 109 por millón de habitantes. Brasil, 966. Gran Bretaña, 1.056. Francia, 995. Y Cuba, con una letalidad que no quisiéramos tenerla, pero de 14 fallecidos por millón de habitantes. Creo que esto ilustra un poco lo complejo que se está haciendo esta enfermedad, que se está haciendo, no, que ha sido desde que comenzó su transmisión. Arriba las preguntas. Doctor, tenemos un grupo de preguntas, pero le propongo antes de comenzar un grupo de preguntas, de inquietudes de usuarios en redes sociales, también de algunos colegas de medios nacionales y extranjeros, antes de comenzar, ver qué sucede en algunas provincias cubanas. Correcto. A partir del reporte de nuestros colegas nos vamos hasta Villa Clara, porque desde este miércoles la provincia villaclareña fortalece las medidas de restricción de movimiento para frenar los contagios por la COVID-19. En la actualidad, 11 municipios de la provincia reportan casos autóctonos, aunque Santa Clara, Sagua la Grande y Ranchuelo tienen los indicadores epidemiológicos más complicados.
Villa Clara reportó este miércoles la mayor cantidad de casos positivos de la COVID-19 en un día desde el inicio de la pandemia. En medio de un tercer rebrote que obliga a abrir nuevas capacidades hospitalarias, tiene a los municipios de Santa Clara y Saguala Grande en fase de transmisión autóctona limitada y pone en tensión a otros territorios. Aquí se incrementan las medidas para detener los contagios. Junto a la suspensión del curso escolar y la paralización del transporte público y privado en los municipios más complejos, también sobresalen el cierre de centros recreativos, la limitación de movimiento después de las 6 de la tarde, la reactivación de los activistas en las comunidades y la venta de alimentos para llevar. Y el servicio hay que acercarlo aún más a las comunidades. Y todo lo que se pueda cerrar y vender en los barrios, que se haga, para evitar la movilidad de todo el mundo. Y nadie puede provocar, ningún servicio puede provocar aglomeración de personas, de ningún tipo. En el caso de los municipios donde está detenido el curso escolar, los estudiantes de ciencias médicas se incorporan a las pesquisas. Dentro de los hospitales destinados a atender casos positivos también ocurren modificaciones. Pasamos de ser una sala de sospechosos que brindaba principalmente asistencia médica al paciente pediátrico a pasar a ser una sala de positivos. Realmente hemos estado al tanto de la aplicación de los protocolos, como le decía, y simplemente adecuando a la situación. Es compleja, bueno, pues suscitó más atención de los médicos, más preparación, más autopreparación. En los últimos 15 días, Villa Clara reporta 267 personas con el nuevo coronavirus. Además de Santa Clara y Saguala Grande, el municipio de Ranchuelo tiene indicadores cercanos a los de la transmisión autóctona y también implementa medidas para controlar la situación. Desde Villa Clara, Juniel Sifonte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Medidas que se refuerzan en Villa Clara. Villa Clara, una provincia que hoy reportó 41 nuevos contagios entre importados y autóctonos, 36 autóctonos, y complejiza su situación epidemiológica. Doctor, veíamos también el trabajo de nuestros colegas por cada una de las provincias, en este caso Villa Clara. Ahora sí las preguntas. Arriba. De Oncuba, Alberto. Doctor Durán, ¿de qué capacidad hospitalaria en salas y en cuidados intensivos dispone Cuba para el tratamiento de enfermos con la COVID-19 y cómo se va manejando hasta este momento? Es la primera pregunta de Alberto. ¿Están previstas adecuaciones y o incremento de las mismas para el rebrote actual de la enfermedad en el país? Sí, es así. O sea, incluso se trabaja con los pronósticos que muchas veces se ponen en la televisión, explicado por el profesor Guinovar, el decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana. Y entonces, en base a esos pronósticos y a lo que se está viendo, pues se crean más capacidades. Y tú dirás, no, pero inicialmente se han desbordado. No, nosotros tenemos las capacidades suficientes, primero, para mantener ingresado el 100% de los contactos de casos confirmados, el 100% de los casos sospechosos y el 100% de las personas que requieren atención de terapia intensiva garantizada en las diferentes terapias de nuestro país. Claro, cuando empezó el rebrote no la teníamos, o sea, se fueron creando en unidades hospitalarias, en centros que se preparan, se pone personal, se crean las condiciones, igual que en un hospital, para garantizar la calidad de la atención. Pero se van creando, como muy bien hace la pregunta, en dependencia de esta complejidad epidemiológica que tenemos. Y no desbordamos, se garantiza el 100% en todos los territorios. Un tema que nos preguntan muchos usuarios en redes sociales a través del debate que se genera a partir de la explicación de la estadística, doctor. ¿Puede existir, se puede dar el caso de que un certificado negativo de PCR entre, arribe al país? ¿Cómo conducir ese proceso y cómo de alguna manera también dar al final un resultado fiable, seguro para cada familia cubana? Puede ser, y eso ocurre en el mundo. Se ha identificado o se ha logrado tener de prácticamente la mayor parte de los países, sobre todo los que más afluencia de personas tienen aquí a Cuba, los laboratorios certificados que acreditan ese resultado en un momento determinado.
se le pide con la firma, con el cuño, con la certificación y generalmente no, y son los que están acreditados. Por eso siempre decimos la medida certificado de laboratorios acreditados. No es cualquiera el que puede darlo. Ahora, el riesgo que existe en el mundo, porque eso, cuando uno ha trabajado en el exterior, uno sabe que puede pasar, de que se compre en un lugar determinado un certificado de esto, no creo que pudiéramos decir que no, pero bueno, pudiera ser, pero se está pidiendo de laboratorios acreditados. Y por eso, y porque también el riesgo de contagio en una trayectoria o de venir incubando, pues de todas formas se garantiza el PCR en el momento. Por eso, mira, es importante, Gisela, no solo por esto, sino que la población quede claro. Yo vengo con uno, y entonces te dice, bueno, ¿y por qué tengo que hacer cuarentena? Bueno, porque puede ser muchas cosas. Y por eso no se ha quitado el protocolo de Cuba, que independientemente de eso, que sí va a haber un número elevado de casos que se van a quitar, pues se te toma la muestra en el arribo. Y a los que no son turistas se te toma el 5.º día. Y durante todo ese periodo, tú tienes que mantener un aislamiento, un ingreso domiciliario. Dejamos una pregunta para el final, doctor. Mayrilian Acosta, ¿podrían tocar el tema de los resultados de los PCR? ¿Cuánto se trabaja aún porque no haya demoras? Mi esposo llegó el pasado día 4 y todavía estamos esperando ambos el resultado. Es un problema todavía no resuelto. Se ha trabajado, se ha creado capacidades de forma tal que la información de los viajeros que entran por los aeropuertos llegue inmediatamente a todos los policlínicos, a todos los municipios y a todos los policlínicos de nuestro país. Esa es la información. Y por esa misma vía, todo esto es digitalizado. Por esa misma vía, los resultados de los laboratorios también lleguen inmediatamente que salgan a todos los policlínicos y demás. No está terminado. Se está exigiendo y se está supervisando para que el médico de familia, inmediatamente que tenga la información de resultados, el médico de familia, el área de salud, se lo informe a la persona que está esperando su resultado por el significado que tiene esto. Y más adelante, no digo que sea inmediato, pues que además esto, como se evaluaba anoche en una reunión, va a quedar para todas las enfermedades de ahora en adelante, y más adelante las personas en su celular, en su computadora, van a tener una aplicación mediante la cual van a conocer el resultado de los laboratorios. Eso no es inmediato, para no hacer expectativas que no son inmediatas. Pero se trabaja. Se trabaja para garantizar eso, que es muy molesto, claro, y genera un número de quejas importantes. Las gracias por su comparecencia aquí, como ya es habitual en nuestros estudios de radio y televisión, y a usted agradecerle, por supuesto, el seguimiento a la información sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Una jornada en la que la nación registró 505 nuevos contagios, 505 nuevos enfermos en la capital del país, 175, la cifra más alta de contagios en esta jornada, corresponde a La Habana. Atención, capitalinos, llamaba el experto en esta jornada al uso correcto de los medios de protección, a sensibilizar a la población con este mensaje de prevención. Nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.